Hola a todos, bienvenidos al día de hoy. Tenemos una nueva transmisión en vivo de astronomía. Vamos a esperar un poquito, como siempre, que se vayan uniendo las personas, que empiece a llegar el mensaje. El día de hoy estamos ya aquí en pantalla con José. Así que mientras tanto, si nos pueden ir contando si se escucha todo bien. Ahí José también, que saluda a la gente mientras tanto. Hola, yo soy José. Que nos cuenten a ver si no hay problemas de audio y que esté todo bien, por favor, que nos pueden contar por el chat. A ver, ahí te están diciendo que te aman. Ah, ¿en serio? Sí. Wow, me aman. Sí, te aman por ahí, así de que esperemos un poquito más de que les empiece a llegar el mensaje al resto. Sí, Ahí nos voy a están tener que verlo después, eso sí, a ver quién me ama, porque claro, ahora no estoy viendo los mensajes, pero es sí. No, pero B-AHC. no haga eso, po. Pero no haga eso, po. Nos están confirmando que se escucha perfecto, Ya, bien. así que es un nombre complicado de decir de quién te ama. No es tan sencillo. Eh, bueno, ya como ya les estaba contando, ya estamos aquí con José. Muchos lo conocen como el planeta errante. Al igual que ustedes, yo también soy su fan. Me encantan sus dibujos, así que yo estoy muy feliz de que hoy día esté con nosotros en esta astronomía en vivo. Así que muchas gracias a todos los que se están uniendo. Vamos a partir. Voy a partir presentando a José, como ya no como su alias de El Planeta Errante, sino como su parte de astrónomo. Entonces, como ya le estaba mencionando, estamos con José Utreras, que es doctor en astronomía de la Universidad de Chile y además es colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y además es ilustrador, conocido, como ya les había mencionado, como El Planeta Errante. También él trabaja haciendo investigación en simulaciones de galaxias para poder estudiar la dinámica del gas y la tasa de formación de estelar. Esa es la presentación de José, así que si quieres decir unas palabras, puedes, es el Uy, momento. sí, bueno, primero gracias por la invitación y aquí esto es para hablar del otro lado, el lado de la ciencia, que hago yo, que eso de lo que nunca hablo, así que esto es bastante nuevo. Sí. Y también quería agregar otra cosa, que también ahora soy podcaster con, Ajá, con Eliezer Bayan. ya. Tenemos un Ahí podcast que se llama Jugo de Ciencia. jugo de ciencia, sí, se la había Sí, visto por ahí. Sí, me faltó agregar eso a la presentación, sea, así que de todo un poco. sí, de todo un poco, un popurrí, este es popurrí de la divulgación. No, pero está bien. Bueno, como ya les había mencionado, muchas gracias por de verdad haber aceptado la invitación. Y tal cual como tú mencionas, vamos a hablar de esta parte más científica tuya, que es en lo que tú trabajas, que son las simulaciones numéricas. Ujú. Y yo siempre hago aquí la primera pregunta, hace referencia justamente al título, que esta vez el título es El universo en la Uh, Matrix. Y de hecho ahí están viendo cómo pasan el típico letritas de la Matrix para hacerle este homenaje al título que pusimos en la conversación de hoy. Entonces, partamos con la primera pregunta. ¿Por qué el universo en la Matrix? ¿Por qué el universo en la Matrix? Ya. Em, de lo que estudio yo son lo que se conocen como simulaciones computacionales, Ujú, que es un área de mucha ciencia. Siempre hay científicos que se encargan de hacer eh, como realidades virtuales o simulaciones de cosas que estén en la naturaleza. En nuestro caso hacemos simulaciones de formación de galaxias o ujú. cómo se forman estrellas, cómo evoluciona el universo entero, por Uh -huh. ejemplo.
Y para eso uno usa un computador, donde tiene este sistema que evoluciona bajo cierto número de reglas, que son leyes de la física o Ujú, ecuaciones. Esas son las reglas con las que se rigen estas cosas dentro de las simulaciones. Que es parecido a, por ejemplo, los diálogos en Matrix cuando hablan de las reglas que se aplican sobre las personas que viven ahí, porque hay ujú, cosas que pueden y no pueden hacer, pero que hay otras personas para las cuales no se aplican esas reglas porque en realidad no pertenecen a la simulación, ujú. que son agentes externos. Exactamente. Y, y en realidad esto se ve en muchas cosas. Una cosa que yo había mencionado era los Sims, que los Sims tienen eso, Ujú. el juego, si es que El alguien lo ha juego. jugado, sí, de que ahí las reglas son, el personaje le va a dar hambre, le va a dar sueño, y dependiendo de eso va a ser cómo evoluciona en el tiempo ese personaje. Ujú, Con la diferencia de que cuando uno hace una simulación numérica, uno no está a cada rato, no sé, interactuando con lo que se esté simulando. ujú. Y también en los juegos en general, cuando el hecho de que no atraviesen el suelo, eso ya es una regla que tienen que Claro. respetar. Que no puedan atravesar las paredes. Claro. Esas son Pero a como... veces no pasa, a veces hay glitches. Claro, hay Que son pequeños como, fallos. claro, un pequeño fallo que hace que todo se desmorone. Eso a veces también pasa en las simulaciones de astronomía. A veces hay un pequeño fallo que hace que toda la galaxia se vaya a las pailas en el computador y ahí hay que partir de nuevo. Exactamente. Es, yo consideraba que es importante hablar de este tema de las simulaciones porque no es un tema que se hable mucho y es bastante desconocido eh, como en la astronomía, que se haga esta parte Ujú. computacional. Entonces, quiero que nos cuentes qué son estas simulaciones. ¿A qué te refieres cuando hablamos de estas simulaciones numéricas o computacionales? Algunos ejemplos Mm, de cuál fue ya. como la historia, de cómo llegamos a esta parte como de la astronomía, por qué se empezaron a hacer, cómo fue esa parte. Cuéntanos un poco, contextualizan un poco para toda la gente que quizás es primera vez que Ya. está escuchando esto de que se hacen simulaciones. Ujú. Claro. Hay, hay distintos, eh, como distintos orígenes, pero para partir uno debería mencionar lo difícil que era antes hacer cálculos. Ujú, Porque, por ejemplo, cuando se descubrían planetas o se quería ver su trayectoria y cómo ujú, afectaban los otros planetas en su trayectoria, lo que uno tenía que hacer era calcular la gravedad de todos y ver cuánto iba a mover un planeta. ujú, Y era un poquito nomás. ujú, Y hacer eso varias veces para poder ir trazando la órbita. Entonces, para poder hacer una órbita había que hacer miles de cálculos. mm. Y eso es muy engorroso. A pesar de que sean repetitivos, tenías que hacerlo tú, tenía que Claro. hacerlo una persona. Entonces ahí aparece esta figura de personas que son calculistas. Ujú, Al final son personas las que tienen que comenzar a hacer ese cálculo metódico de ir repitiendo una y otra vez. claro. Em, pero después de cierto tiempo aparece la idea de poder automatizar esto, de poder hacerlo con una máquina. Ujú, Las primeras ideas fueron con computadoras que fuesen mecánicas, pero ya como en 1940 comienzan a aparecer las primeras computadoras electrónicas, ujú, con esta idea de poder ir repitiendo cálculos, cosa claro. que fuesen tediosos. Claro, los cálculos que era como finalmente cambiaban en pequeños decimales incluso, pero era necesario para ir trazando como una trayectoria, como Sí, tú mencionabas. Entonces ahí empieza y como el computador, ¿no? sí, Darle esta y labor. en sí, y un hito histórico que hizo un boom en esto de hacer simulaciones en un Ujú. computador fue el desarrollo de las bombas nucleares, de Mm, las bombas de hidrógeno. Para eso se usaron simulaciones. ¿ya? Eso. Y, Y cómo porque hay fue que tratar eso? de probar, es que hay que tratar de probar varios detalles Ujú, en la simulación. Y
Y la gracia de la simulación es que tú puedes hacer como varios experimentos cambiando algunas cositas sin Ujú, necesitar hacer el experimento de verdad. ujú, Entonces, tal vez alguien lo que quería hacer era ver cuál era la mejor forma de disponer, no sé, de hacer una cavidad por dentro, no sé, de maximizar la explosión de la bomba. ujú. Tiene dos alternativas. Uno, hacer miles de bombas que tengan todos miles de formas diferentes, o hacer simulaciones de estas. Ujú. Entonces, para algunas de esas cosas se usan a veces simulaciones. En este caso una cosa mala, pero después uno lo puede extrapolar a lo que se hace ahora. Ahora tú puedes simular un circuito o una antena para un telescopio sin tener que hacerla. O sea, no Claro. tienes que hacer la antena y ver cómo funciona, sino que puedes hacer una antena virtual en una simulación y ver cómo se comporta. Ujú, Entonces eso te da, al final la simulación te da ese beneficio de no necesitar hacer las cosas de forma física cuando quieres hacer algo. Y en el caso de la astronomía también tiene esta otra ventaja de que no necesitas esperar a que las cosas pasen, porque, por ejemplo, las galaxias se demoran miles de millones de años en evolucionar, o cientos de millones de años en cambiar un poquito, ujú. y a uno le gustaría poder saber realmente cómo evolucionan, cómo una galaxia cambia de un tipo a otra, qué pasa cuando chocan, y no podemos quedarnos esperando a ver qué pase. Entonces, Mm, ahí uno de nuevo puede usar la simulación y uno puede crear muchos tipos de galaxias, todos con condiciones diferentes, claro. y hacer que vayan súper rápido. Mira, aquí nos llegó una pregunta de Jollywood que nos dice, ¿cuánto tiempo te lleva generar una simulación? Por ejemplo, de la evolución de una galaxia o colisiones. Uh, Depende. O sea, depende mucho de la complejidad o de cuánta información haya. Ujú, En el caso de galaxias pueden ser meses, pero también depende exactamente de lo que uno quiere ver. ujú, En el caso de la colisión, hay varios detalles, que ahí depende qué es lo que tú quieres ver. Porque ujú, cuando chocan las galaxias, eh, van a haber interacciones entre estrellas. Y ahí uno se pregunta, ¿te interesa ver esa interacción entre estrellas? ujú, Porque si no te interesa, puedes hacer una simulación que no tenga mucho detalle y eso se va a demorar menos. Pero si quieres ver exactamente cómo van a interactuar estas estrellas, ahí puede alargar mucho el tiempo. Pueden ser varios meses con un computador súper bueno, eso sí. Si estamos hablando de ver la estrella y estamos hablando de un computador que tenga, no sé, miles de cores, mm, ujú. que los computadores ahora tienen cuatro, Claro. seis, pero esto ya son miles. Y aún así son meses. Pero, pero por ejemplo, ya hay eh, otras personas que hacen simulaciones de planetas moviéndose en sistemas extrasolares Ujú, para probar si es que la órbita que uno está viendo es posible o no, o si es que se mantiene en el tiempo. ujú. Y eso no van a ser meses, eso lo puedes hacer en el día, Claro. o Todo pueden de- ser segundos nomás, claro, todo depende de cómo, de lo que se está haciendo. claro. Tú mencionaste algo de los calculistas. Quiero que nos cuentes un poquito más de esas personas que hacían los cálculos Ah, ya. antes Bueno, de como de usar como fuertemente los computadores. ya, ya. Em, Hay algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente. Ujú, Uno de los más clásicos sería cuando se descubre Neptuno, ujú, porque para descubrir Neptuno lo que hicieron fue calcular dónde podría estar ese planeta. claro. Para eso tenían que hacer esto de poner un planeta en varias posiciones y ver si con eso podían explicar más o menos. Ujú, Y eso es algo tedioso, hay que hacer muchas pruebas. mm, Pero también otro ejemplo que es muy clásico es el de Katherine Johnson, ujú, cuando hace el cálculo de las órbitas en 1961, cuando empieza toda esta idea de la exploración espacial en Estados Unidos. ujú, Ahí en ese caso lo que necesitaba era una persona que pudiese hacer cálculos de mecánica celeste. Antes de que ya unos años más tarde ya comenzara esto
de usar computadores para poder hacer los cálculos. Claro, En ese y tiempo eran mujeres las que estaban ahí exacto. haciendo los cálculos. De hecho, no era solo ella, había un equipo de mujeres en un lugar donde hacían todos los cálculos que eran súper metódicos. Y creo que ella se refería a ellas como las eh, computadoras en faldas, algo así. Sí, Esa era la frase que usaba. claro, o mujeres calculistas también se les conoce. Y Sí. eso es como de, uno pensaría de que en ese tiempo ya se conocían los computadores, entonces que la NASA Mm, está usando a mujeres que hicieran los cálculos. sí. Sí, es que por lo general eran bien específicas las cosas para las que se usaban los computadores, Ujú, porque estábamos hablando de cosas que eran con tubos, y por lo general era eh, usar circuitos para hacer cierto tipo de acciones. ujú, Entonces no era tan libre como ahora, realmente. mm. Y ya vimos algunos ejemplos de estos cálculos tediosos de que tú mencionabas, de que eh, finalmente se pueden utilizar para facilitar la pega y poder como avanzar un poco más rápido. Entonces, cuéntanos por qué se usa finalmente las simulaciones numéricas en astronomía, porque quizás uno ha escuchado hablar más de simulaciones en otros ámbitos y no en la astronomía. Mm, ya, sí, es una buena pregunta. Bueno, tiene una variedad de usos. Ujú, Por ejemplo, tú puedes usarlo para testear si una idea que tú tienes es real o no, que puede ser cómo evoluciona algo. Un ujú, ejemplo clásico es la colisión de galaxias, ujú, que, por ejemplo, tú puedes hacer colisionar las galaxias. Cuando colisionan, después tú puedes ver si la forma en que modelaste cada galaxia hace que se vea parecido a lo que es la realidad o no. ujú, También, por ejemplo, puedes hacer eh, ver cosas que no conoces, cómo deberían comportarse, como por ejemplo la materia oscura. ujú. Ahí hay otro ejemplo. En el caso de la materia oscura, a pesar de que no sabes qué es, tú puedes suponer qué comportamiento tiene, y eso sí lo puedes poner en el computador. Puedes Ujú, decir, a pesar de que no sé qué es, puedo decir que no sé, solamente interactúa de forma gravitacional y no colisiona, y no pierde su energía, porque no choca. ujú. Y eso lo puedes simular, y después puedes ver si es que un universo con esas condiciones se parece al real. Claro Y ahí que, haces la comparación. Entonces dices, parece que mis suposiciones estaban bien, se comporta de esta forma, que porque es, reproduce claro, que lo que eso veo. vendrían a ser como modelos de tiempo, ¿no? Claro. Y también hay otras cosas que son, como por ejemplo el caso de eh, no sé, la evolución de sistemas planetarios. Ujú, Si tú quieres saber por qué estos sistemas planetarios tienen tal disposición, por qué los planetas están en tal posición cerca de su estrella. ujú. Y ahí tú para eso tú no puedes retroceder en el tiempo para ver cómo era antes. Sí, Tienes que hacer una suposición. claro. Y a partir de esa suposición ver cómo ese sistema evolucionaría y ver si este sistema planetario simulado representa lo que se observa en la realidad. Mm. Y de la física, también se utilizan para la física simulaciones numéricas. Uy, sí, usan harto. En, en el área de fluidos se usa la física, por Ujú, ejemplo. Uno también puede hacer simulaciones de no solamente de cosas que se van moviendo, o sea, no solo de partículas que se vayan moviendo. ujú, Em, por ejemplo, hay algunas que son de campos eléctricos y magnéticos. ujú. Puedes hacer ese tipo de simulación. Claro. O cómo se van moviendo partículas granuladas en un sistema. Y hay un problema que es súper clásico en la astronomía y en la física, que es el problema de los dos cuerpos. Sí. Entonces, quiero que nos cuentes por qué el problema de los dos cuerpos es sencillo, Mm, pero cuando le agregamos un tercero, ya las cosas ya no son tan sencillas. cierto, ya. Claro. Lo que tiene el problema de dos cuerpos es que esa es una de las cosas que uno puede resolver en el papel de forma bastante simple. Ujú,
Pero igual es simple entre comillas, porque aquí estamos hablando de dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente, uno Ujú. orbitando en torno al otro, por su gravedad, pero que son esféricos. Esa es la Claro. otra cosa que se necesita, que sean esféricos. Ya cuando agregas un tercer cuerpo, ya no puedes hacer este cálculo tan simple, porque de hecho cuando tienes estos dos cuerpos, tú tienes una sola ecuación, y ya con Ujú. eso no tienes que hacer nada más, Ujú. de llegar a reemplazar valores. Ujú. Em, pero ya cuando añades un tercero, ahí tienes el problema de que si cambias algo un poquito, eh, la evolución de ese sistema puede cambiar tanto. Y Ujú. eso hace que ya no puedas expresar la evolución del sistema con una ecuación simple. Claro. Necesitas saber eh, con mucha precisión las posiciones y velocidades de cada objeto, pero uno nunca sabe nada con absoluta precisión, con Claro. precisión del 100%. Entonces, eso hace que al final eh, tú necesites eh, hacerlo evolucionar con cierto grado de precisión en un cálculo, necesitas calcularlo. Ujú. Y, y ya cuando hablamos de una galaxia, por ejemplo, que son millones, miles de millones de puntitos, ahí ya la idea de tener una expresión matemática única para el movimiento de cada estrella es ridículo. Lo que Exactamente. sí puedes, sí, pues, lo que sí puedes hacer es tratar de representarlo de forma promedio. Tú puedes Ujú. decir, en promedio las estrellas se mueven así. Como cuando uno dice o trata de modelar el movimiento de un río. Ujú. Estás viendo el movimiento del río, no estás viendo el movimiento de cada molécula de agua, Claro. Mira, porque eso va a ser imposible. aquí llegó como una pregunta que tiene que ver con este punto, que nos preguntan, hola, ¿cómo se aseguran de incluir todos los factores ambientales en las simulaciones? Ya, esa es una buena pregunta, porque uno no lo hace, ¿ya? Por eso. Sí, uno no incluye todos los factores. De hecho, uno lo que trata de hacer siempre, o por lo menos lo que se solía hacer, por ejemplo, cuando se estudiaban los agujeros negros, Ujú. ahí se usaron simulaciones, Ujú. lo que se trataba de hacer era poner solamente las cosas que uno pensaba que iban a ser relevantes solamente. Ujú. ¿Ya? En el caso de los agujeros negros, había gente que en un principio solamente usaba la gravedad, ¿ya? Y se Ujú. olvidaba de todas las otras fuerzas que existen en el universo. Pero no era porque no hicieran nada, sino que porque era muy difícil y requería muchos recursos. Ujú. Y también había muchas cosas que no sabían. Entonces, parten con un modelo simple. Entonces, eso es innato en la simulación. Uno siempre trata de simplificar lo más posible con tal de lo que yo quiero estudiar no se vea muy afectado. Por ejemplo, en el caso de las simulaciones que yo hacía, que Ujú. era ver cómo se formaban estrellas en galaxias, a mí lo que me importaba en sí era ver cómo esta formación estelar estaba conectada con la evolución de la galaxia. Claro. Se me importaba más cómo se formaban en promedio las galaxias, o sea, las estrellas de las galaxias. No quería saber mucha información de cada estrella de forma individual, eso no Ujú. era tan relevante. Y como las estrellas en general se forman en grupos, en las simulaciones lo que en realidad se formaban eran grupos de estrellas, no eran Mm. estrellas solitas. Claro. Y ni hablar de planetas, no había planetas en la simulación, porque da lo mismo. ¿Cachai? Eso Claro. no era algo que yo quería simular. Es algo irrelevante para lo que tú Sí, estabas claro. investigando. Porque si después tratas de añadirlo, ahí necesitas computadores más potentes o necesitas más tiempo para poder ver esos cambios. ¿Por Mm. qué? Lo que hace la simulación es, hace cálculos y dice, ya, ¿cómo se va a ver esta simulación tanto tiempo después? Y trata de que sea un tiempo bien chiquitito Ujú. para que haga un cálculo más o menos preciso. Ujú. Entonces, cuánto tiempo se demore depende cuánto sea ese pasito. Entonces, en el Claro. caso de la evolución de galaxias, uno podría decir, ya, este pasito en el cual va a ir avanzando la galaxia de a poquito, Ujú. no sé, eran miles de años, ¿ya? Ujú. O sea, tú hacías que avanzara de a pasitos de a miles de años, pero para un sistema de planetas, miles de años, Es un mucho planeta tiempo. ya hartas vueltas, po. Mm. Entonces, si tú quisieras después agregar planetas, estás obligando a que ahora el pasito sea mucho más pequeño. Exactamente.
Y si bien el planeta tal vez haga una órbita, una estrella en la galaxia no se haber movido nada cuando haga la comparación. Claro, entonces finalmente todo va a depender de qué es lo que se está estudiando, porque las Claro, escalas son diferentes, las escalas las de escalas son tiempo. muy diferentes, sí. De hecho, hay simulaciones que son del universo completo, donde una cosa, así como la cosa más chica que uno puede ver ahí, tiene, no sé, 1 millón de veces la masa del Sol. O Algo poco. sea, sí, algo poco. Mira, eh, tal cual, ya hemos esbozado un poco de por qué es importante las simulaciones numéricas en la astronomía. Pero quiero que nos cuentes un poquito más detalle de que no, porque tal cual como habíamos mencionado yo al principio, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a hablar de la astronomía teórica, por ejemplo, que es como toda la gente que lo asocia más a las ecuaciones y todo eso. Por otro lado, la astronomía observacional, que son todo lo que tiene que ver con los telescopios y todo como estas imágenes bonitas. Y las simulaciones ya, durante lo que hemos estado conversando, hemos estado hablando y nos has contado de por qué es importante finalmente las simulaciones. Entonces quiero que nos expliques un poco en qué áreas, por ejemplo, han sido como relevantes las simulaciones. Uh, a ver, una de las cosas que, o sea, que se han usado mucho, por ejemplo, es en el estudio de sistemas planetarios Ujú, o discos protoplanetarios. ujú, Ahí se ha usado mucho para ver, por ejemplo, cómo van creciendo los planetas ujú. y cómo va evolucionando ese sistema. Hay un ejemplo que es clásico en las simulaciones de sistemas planetarios o Ujú, protoplanetarios, que es la migración planetaria. ujú. Y en ese caso lo que va haciendo el planeta es ir moviéndose hacia el centro o va acercándose a la estrella. Y eso es algo que se comenzó a ver en las simulaciones. Claro. Comenzó a estudiar ahí. Ujú, Cómo los planetas cuando están en este disco protoplanetario, al interactuar con el gas, ujú. van perdiendo velocidad y se van acercando a su estrella. Y con eso se podía explicar, por ejemplo, por qué se encontraban estos planetas que se llamaban Júpiter gigantes, Mm, que eran planetas como Júpiter que estaban al ladito de su estrella. mm. Esa es un área. También está otra área muy importante, es la evolución o la creación de las primeras estrellas o la ¿Ya? formación estelar, Ujú, las primeras estrellas que nacen en el universo. Es un poquito más complicado, porque ahí también hay varios detalles que uno no conoce. ujú, También está la evolución de galaxias, cómo ujú. van cambiando las galaxias o sea, una es cómo van cambiando las galaxias en el tiempo y otra es cómo van formando estrellas. ¿Y qué hay Eso de cambia un poquito cómo uno lo estudia. ¿y qué hay de las ondas gravitacionales? Cierto, las ondas gravitacionales. Ya. Porque recuerdo que en esa historia hubo una apuesta. Eh, porque ¿cuál es el problema con las ondas gravitacionales? Cuando el detector de ondas gravitacionales detecta la señal, lo Ujú, único que detecta es como una especie de señal como la de un sismógrafo ujú. y nada más. Entonces la pregunta es, ¿cómo a partir de esta línea que zigzaguea, obtengo información acerca de los agujeros negros que se fusionan cuando crean ondas gravitacionales? Ujú. Porque yo no estoy viendo los agujeros negros fusionándose, solamente Claro, veo esta señal, que es lo que le exactamente. pasó al espacio-tiempo, Ujú, que se estaba expandiendo y contrayendo. Entonces, para eso fue necesario ujú, poder hacer simulaciones de muchos tipos de agujeros negros que ujú, se fusionaran y simular qué señal se vería desde la Tierra, ujú. qué señal vería el detector. Y ¿Ya? después tú ahí tienes como una librería o como una biblioteca, ¿sí? Como que tuvieses no sé, un libro de señales diferentes, cada Ujú. uno que caracteriza diferentes agujeros negros. Es como si fuese su huella digital. Así Claro, como un agujero negro con 10 veces la masa del Sol y otro que tenga 20 veces la masa del Sol, y no sé, y que giren. Cuando se fusionen van a tener esta señal. claro. Y así, tú tienes varias y puedes ir comparando. Y para la detección de las ondas gravitacionales, estas simulaciones fueron vitales para poder extraer esa información. Porque si no solamente tienes la línea y en realidad detectaste la onda gravitacional, pero no sabes de qué viene.
Mm, qué tipo de objeto la creo. exactamente. Y eso no hubiera sido imposible sin las simulaciones, porque estar Claro. comparando las señales al ojo. Sí, Y ya nos pusiste como ese ejemplo de las ondas gravitacionales, de que gracias a las simulaciones finalmente se pudo saber de qué venía esa detección. Y de los telescopios. También han influido los telescopios con las simulaciones. ¿Han habido ¿Hay alguna relación entre telescopio y simulación? uh, uh. Eh, hay algunas que tienen que ver con la parte instrumental. Ujú, Para la parte instrumental se usan mucho las simulaciones. ujú, Por ejemplo, en el departamento de astronomía hay un área de la que se encargan los ingenieros eléctricos ujú, para hacer antenas. Y ellos hacen simulaciones de antenas para usar en telescopio y ujú, ven distintas formas geométricas y ven cuál es mejor que otra ujú. para poder observar. Y eso lo hacen con simulaciones. Y una vez que encuentran la antena ideal en el computador, después la hacen Claro. y hacen las otras pruebas que vienen después. En el caso de las observaciones, una cosa importante es que cuando nosotros observamos, Ujú, solamente vemos información en dos dimensiones, porque estamos viendo como una imagen claro. que está proyectada en el cielo. Ujú, Entonces tienes que inferir lo que pasa en tres dimensiones. Y ahí tienes problemas, porque después, ¿cómo te aseguras de que esa inferencia eh, o lo que tú inferiste sobre esta tridimensionalidad del objeto o esta información que no ves es real o no? ujú, Y para eso te sirven las simulaciones, porque así después tú puedes ver, puedes crear una simulación que tiene toda esa información, tiene la información tridimensional y después, no sé, agarra esta galaxia artificial y dices, ¿cómo se vería a tal distancia? Y haces la comparación. ujú. Y ahí tú puedes decir, ah, ya, entonces tiene sentido lo que estaba diciendo. Porque hay una cosa que es bastante interesante, que en el caso de las galaxias, por ejemplo, Ujú. uno no puede ver tampoco todo el material. Mm, Lo que más hay en el universo es hidrógeno, exactamente. pero el hidrógeno es súper difícil de observar, es muy difícil. Mm, Lo más fácil de ver son algunas moléculas. ujú. Que son más grandes. Entonces, sí, entonces tienes que comenzar a decir, a inferir en algunas ocasiones cuánto hidrógeno hay y cómo está distribuido a partir de una observación que no te lo muestra, que Claro. solamente te muestra otra partícula. Mm, Y ahí te sirve mucho la simulación, porque cosas que tú supongas de, no sé, como hay tanto hidrógeno, ese hidrógeno es fundamental para cómo evoluciona esa galaxia. mm, Y como no lo puedes observar, tienes que tratar de alguna forma, crear un modelo que te explique dónde está y qué es lo que ujú. está haciendo. Y eso lo puedes hacer en la simulación, porque ahí sí lo puedes ver, lo puedes manipular un poquito. Mira, Mauro.8531 nos dice: Hola, el comportamiento durante un periodo de tiempo permite formar una especie de patrón y en ese caso facilitar los modelos. Ese eje sirve en estudios de agua. ¿Aplica sus modelos también? Uy, me perdí un poquito con la pregunta. Te la leo de nuevo. Ya. Dice: el comportamiento durante un periodo de tiempo permite formar una especie de patrón y en ese caso facilitar los modelos. ¿Ese eje Ah, sirve en estudios de agua? ¿Aplica para sus modelos también? ver patrones. Ujú, Ya. Em, para algunas cosas sirve, mm, pero es difícil la pregunta. Lo que, lo que a veces se suele hacer es tratar de, si bien no ver patrones, ver, por ejemplo, probabilidades ya, o lo que se dice una distribución. ya, Por ejemplo, tú lo que puedes hacer es tratar de entender cómo se comporta un número grande de estrellas.
Ujú, ¿ya? Y cuánta energía ese grupo de estrellas ujú, irradia en su vida y, y hablar de puras cosas que sean en promedio para ese grupo de estrellas. Y eso ujú. lo defines súper bien, y si lo tienes súper bien definido, después ya no necesitas simular las estrellas, solamente puedes poner el grupo de estrellas, con eso va a ser suficiente. Claro. Como que ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Tratar de buscar comportamientos promedios Ujú, que después tú puedas aplicar. O sea, comportamientos de varias cosas a la vez. ujú, Y ahí tú aplicas algo que a veces se conoce como modelo de subgrilla o de subresolución, ujú, porque tú estás asumiendo que eh, estas cosas que la simulación no es capaz de resolver se va a ujú, comportar de cierta forma. ujú. Y ahí hay suposiciones bien fuertes, en algunas ocasiones. Mira, has mencionado durante la conversación varias veces las colisiones de galaxias, también mencionaste la migración. Entonces, la idea ahora es que nos, nos cuentes un poco de las los diferentes tipos de simulaciones que existen, así como ya mencionaste que existe como estas grillas. Entonces, yo voy a poner un video que justamente va a ser el de choque de galaxia y que nos cuentes un poco de qué está hecho, cómo se hizo Ah, esta simulación, que va a aparecer ahí en pantalla. Si nos ya, cuentas un poco de qué es lo que estamos viendo cuando vemos este tipo de simulaciones. ya. Este tipo de simulación se conoce como una simulación de partículas suavizadas Ujú, para hidrodinámica. O sea, trata de simular lo que es un fluido. ujú, Pero aquí lo más pequeñito que hay en esta simulación son puntitos. Entonces cada puntito tiene masa y tiene gravedad ujú, y puede tener temperatura también, impresión y todo eso. ujú. Y al final es como hacer un puntillismo del objeto que uno quiere simular. ¿Ya? Y cada uno de esos puntitos se va moviendo Ujú. y va interactuando con los otros puntitos. Sí, eso Y, es lo que y este estamos tipo de viendo. simulación, Ahí. sí, y este tipo de simulación sirve para cuando uno quiere ver las órbitas de las estrellas o órbitas de los planetas Ujú, en un sistema planetario. Entonces, este tipo de simulación sirve mucho para ver órbitas ujú. o puntitos, cosas que sean como puntitos. En este Claro. caso, planeta y estrella. Ujú. Y Eh, ahora voy a poner la siguiente simulación, que es sobre un fluido. Espérame un segundito. Que nuevamente la idea es que nos cuentes qué estamos viendo cuando vemos este fluido que va a aparecer en pantalla. la, la otra forma de hacer simulaciones es con algo que se llamaba eh, grillas adaptativas o de Ujú, refinamiento adaptativo. ¿Y qué tiene que esto de refinamiento adaptativo? Por ejemplo, cuando uno toma una foto, esas fotos tienen cierta resolución, ujú, hay un tamaño del píxel, ujú, ¿sí? Y dependiendo del tamaño del píxel es cuánto detalle tiene la foto. En el ujú, caso de la simulación, aquí lo que tenemos en lugar de unos píxeles cuadraditos, ujú, van a ser como unos pequeños cubitos. Cada ujú, uno de esos tiene información, cubitos que están uno al lado del otro. Y por ujú. ahí va fluyendo el material, de un cubito a otro. Los cubitos no se mueven, a diferencia de Claro. las partículas. Mm. Y esas Y como las dos grandes diferencias o las dos grandes técnicas para hacer simulaciones finalmente, es como fluido y partícula, ¿o no? claro, sí. Y la gracia que tienen estas es que, a diferencia de una foto, que tiene Ujú, una resolución fija en toda la foto, ujú, puedes aumentar la resolución en los puntos que te interesen más. ujú, Si hay lugares que tienen más masa o que te interesa más el detalle de lo que pasa en ese lugar en especial, ujú. puedes achicar como el tamaño del píxel, solamente en esa zona, y no tener que achicarlo en toda tu simulación, porque Ujú. así tú te ahorras recursos de computación. Exactamente. Y Ahora, durante la ahora eso sí, conversación, hay.
Ah, Ah, termina, perdón. yo solamente quería mencionar que ahora hay gente trabajando en unos que son como híbridos. ¿Ya? Que como mezcla las dos cosas. Sí, que son como esta misma idea de un pixel o una celda, ¿Ya? pero que se van moviendo. Ah, Imagínense, no sé, como si fuese una foto también, como si los píxeles se pudieran mover. mm, Y- interesante. Me imagino que no debe ser muy sencillo. No, Eh, ya como te había mencionado, durante la conversación has hablado de la migración planetaria. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ir colocando algunos videos de algunas simulaciones y que nos vayas contando qué es lo que se está viendo en la simulación, cuál es la técnica que se aplica para poder lograr lo que se está viendo y cuál es como la relevancia de esta simulación que se obtiene. Entonces vamos a partir con la de migración planetaria, ya. que ya está aquí en pantalla y la voy a colocar. Entonces aquí, ¿qué estaríamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo en la simulación de migración planetaria es un disco alrededor de una estrella, Ujú, que es el que se llama disco protoplanetario. ujú, Y además hay un planetita dando vueltas. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese planeta va a ujú, comenzar a perturbar el gas, lo va a comenzar ujú, a atraer gravitacionalmente y ujú, va a formar unas ondas que se llaman ondas espiral. Y esas ondas, a su vez, van a comenzar a interactuar gravitacionalmente con el planeta ujú. y lo van a afectar con su gravedad. Y así van a hacer que al hacerle como este tirón gravitacional, el planeta comience a moverse hacia el centro. Mm, Eh, También hay otra de las cosas que hace es provocar unos hoyos, claro. dependiendo de cuánta masa tenga el planeta. Ujú, Puede provocar unos hoyitos en este disco. Son como los que se ven en las imágenes de ALMA. Las claro. imágenes de ALMA que son discos protoplanetarios que tienen hoyitos, se pueden explicar con estos planetas que van dando vueltitas, van Ahora, creando esos hoyos. claro, aquí en pantalla va a aparecer una imagen que también ejemplifica lo que tú estás mencionando de estos agujeros. Claro, crean, crean estos anillos que tienen menos densidad alrededor de la estrella. Ujú. Es- Y sí, son unas cavidades. esta simulación que tú estábamos viendo recién, ¿cuál sería la técnica que se usa? ¿Sería como fluido o sería como partícula? Uh, Buena pregunta. Por lo general, Ujú, ya por algo clásico de las simulaciones que se han usado ujú, para esto, eh, se han solido usar partículas, ujú, puntitos, que van siguiendo las órbitas. Eh, por lo general eso se usa. ujú. Y una de las gracias que tiene es que es un poco más simple de hacer simulaciones cuando son puntos y se pueden hacer Ah, mira tú. más de uno, de forma más fácil. Ahora, Ahora, eso depende de cuánto detalle le ponga uno, porque uno claro, puede claro, todo hacer depende. extremos del universo entero y ahí ya no es tan simple. Ahora voy a poner una simulación que es bien conocida, que quizás la han escuchado por ahí, que se llama la simulación del milenio, que ahí va a aparecer en Sí, pantalla, que esta simulación es bien bonita y también es de algo que tú ya has hablado, justamente que a ver si nos puedes contar qué estamos viendo aquí. sí. Lo que uno ve en la simulación Millennium es cómo se distribuye la materia oscura. Ujú, Esto es una simulación que solamente tenía materia oscura ujú, y que hizo ciertas suposiciones de cómo iban a interactuar estas partículas, que es al final solamente gravitacionalmente, ujú, ¿sí? O sea, solamente se atraen, no se enfrían como la materia ordinaria, no se calientan, solamente se van moviendo ujú, y pueden atravesar lo que vaya pasando por ahí. O sea, lo que va mostrando la simulación es como a medida que pasa el tiempo, ujú, esta materia oscura, por su gravedad, va ujú. formando estructuras, como estas redes y estos nuditos. Y la idea era que al final la materia oscura, que en estos videos
a pesar de que tienen colores, es materia oscura. En ese caso. Lo único que está mostrando es la densidad, Ujú. cuánta densidad de materia oscura hay. Lo que permitía Claro. explicar era por qué las galaxias tenían la distribución que tenían. Mm, Ya tienen una distribución parecida a estas especies de redes que parecen claro. neuronas. Y la idea al final es que la materia oscura funciona como una especie de, como el esqueleto de un edificio, Ujú. y después la materia ordinaria va siguiendo este esqueleto y se va alojando en esos lugares donde hay materia Mm, oscura. Porque la claro, materia oscura va trayendo después la otra materia que forma las galaxias. claro, ahí estamos Y es- viendo cómo se va como sí, adentrando, haciendo un zoom en estas estructuras y cómo se van viendo. claro. Pero Ujú. aquí se relaciona con una pregunta que hicieron antes, Ujú. esto de tener la certeza de que uno está incluyendo todos los detalles. Claro. Y bueno, como en este caso solamente había materia oscura, Ujú. cuando uno aplicaba los resultados de esta simulación a las observaciones, ¿Ya? habían varias cosas que no calzaban. Mm. Entre algunas de esas, por ejemplo, las distribuciones de las galaxias más pequeñitas. Ujú. En las simulaciones de materia oscura habían demasiadas galaxias pequeñitas. En realidad uno no ve la galaxia, ve como grumitos de materia oscura. Claro. Pero cada grumito uno puede decir que tiene una galaxia. Ujú. Pero cuando uno veía las galaxias reales, Ujú. había menos galaxias de la que decía esta simulación que deberían haber. Mm. Galaxias chicas. Claro, y eso todavía no se logra solucionar. O sea, ahora está solucionado, Ujú. más o menos. Más o menos. Porque, sí, sí, porque, o sea, los astrónomos le pusieron un nombre a este tipo de problema. Que el problema Y, de y había la... gente que pensaba que era un problema de verdad, Ujú. ¿ya? Que tal vez sí existían estas galaxias, solamente que eran difíciles de encontrar. Y Ujú. algunas de esas eran ciertos. Habían algunas de estas galaxias que son muy chicas y difíciles de encontrar. Ujú. Pero en los últimos años lo que se han dado cuenta es que cuando uno pone todos los detalles, o sea, no Ujú. solamente la materia oscura, pone la materia ordinaria y deja que Ujú. forme estrellas y que exploten supernovas, ahí ya desaparece el problema o se Mm. aminora mucho. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de extrapolar la información de la simulación a la realidad, Exactamente. que no siempre se puede hacer. Otra simulación que voy a mostrar ahora es Illustris. Illustris. Y esta es como una versión mejorada, Ujú. porque a diferencia de la simulación Millennium, que era Ujú. solamente materia oscura, Ujú. esta simulación tiene materia oscura y tiene materia ordinaria, que es la materia que nos compone a nosotros, Claro. las cosas que aparecen en la tabla periódica, por Ujú. ejemplo. Aunque lo que más tiene esta simulación es hidrógeno. Ujú. Y se van formando estrellas que después pueden explotar. De hecho, la simulación en algunos momentos se ven como unas burbujas que se expanden, o en algún momento se van a ver, y ya es Ujú. cuando van a comenzar a explotar las primeras estrellas, como supernovas. Ah, Y eso es algo que la simulación Millennium no tenía, po. No claro. tenía estas explosiones que al Porque final esta inyectan simulación gas. vino después de la de Milenio. Sí, sí, la simulación Millennium es viejita ya. Ahí estamos viendo justamente lo que tú estás mencionando. Está apareciendo en pantalla cuando empiezan a explotar esta- estas esferas, más o menos, o bolas. Y ahí se va Sí, viendo que esto sería como la formación de las primeras estrellas. claro. Y después de a poquito se van formando las galaxias. Mm. Y ya esta simulación termina más o menos mostrando cómo se ven las galaxias, pero con ¿Ya? estrellas. Mm. A diferencia de la simulación Millennium, en la cual no habían galaxias con estrellas, Claro, porque no habían estrellas. claro, era pura Aquí ya materia sí te oscura. muestra, claro. Y te muestra la estructura, o sea, te muestra la forma de las galaxias. Y ahí ya tú puedes decir, Claro. ¿se parecen estas galaxias Ujú. a las galaxias que yo veo? Ahí ya tú puedes hacer esa comparación. Y se parecen harto, realmente. Claro. De hecho, justamente aquí tenemos una pregunta que Ujú. es justamente con respecto a eso, que dice, ¿tiene alguna relación esto de las simulaciones de galaxias y el tema de materia oscura? Si es así, ¿cómo se maneja? Justamente de lo que estamos hablando. Cierto, sí, tipo. em, Justamente en las simulaciones, la materia oscura ayudó mucho para saber cómo se distribuyen las galaxias. Ujú. O sea, la simulación te ayuda a saber qué tipo de comportamiento debería tener Ujú.
para poder después compararlo con la realidad. Mm, Eh, hubo un tiempo que habían dos modelos de materia oscura. ujú, Había uno que se llamaba modelo, o sea, era materia oscura fría y materia oscura caliente, ujú, ¿ya? Que tenía que ver con la masa que tenía cada partícula o el nivel de interacción. ujú. Y si bien tú no has detectado ninguno de estos dos tipos de partículas, que podrían ser de materia oscura, Claro. si sabes cómo se comportan en promedio o cómo deberían comportarse, entonces Ujú, tú agregas ese comportamiento a la simulación y ves cómo se ve el universo cuando lo ujú. dejas evolucionar. Y ahí lo que uno veía era que el que mejor representaba la realidad era esta materia oscura que se llama materia oscura fría, Claro, que esa materia oscura que es más fría es más fácil que forme estos grumos y estas estructuras que se parecen a lo que uno claro. ve en la realidad. O A sea, yo, pesar de no saber qué es, tiene un... claro, generalmente cuando uno ve estas simulaciones, mucho como que causan confusión porque no se entiende muy bien qué se está viendo. Mm, Entonces es bueno siempre aclarar de que se están viendo diferentes cosas, no una tenía cierto componente, la otra no, y cómo estas han ido evolucionando en el tiempo. Aquí voy a poner otra simulación que quiero que nos cuentes, que esta es el choque de dos galaxias, uh, que es un poco diferente a la que yo mostré al principio, porque no se muestran tanto como los puntitos. ujú. Así que ahí está apareciendo en pantalla, ¿o no? Sí, sí, sí Ah, ya. está. Sí, porque hay una de las gracias después con las simulaciones es que Ujú, tú puedes, por ejemplo, hacer colisionar galaxias ujú, con distintos parámetros y eso va a tener en algún tiempo distinta forma y se puede parecer a lo que uno ve en la realidad. Entonces, en esa claro. simulación eso es lo que hacen. Mm, Como hacen colisionar dos galaxias, van dejando que pase el tiempo y lo que te van mostrando es que en distintos instantes de esa colisión ujú, pueden mostrar que hay galaxias que se parecen a eso. mm, Con eso tú puedes decir que, de cierta forma, tú puedes tratar de conocer el pasado de esas galaxias que chocaron. O claro. sea, como a qué distancia estaban, a Ujú, qué velocidad chocaron y qué es lo que va a pasar en el futuro. claro, entender un poco la Imagínense, por ejemplo, historia. claro, te ayudan a entender la historia, porque imagínense, no sé, que alguien viniera acá, a la Tierra, Ujú, y lo único que pudiese hacer sería ver una foto instantánea de todos al mismo tiempo, mm, pero sin poder ver la evolución. Tendría que claro, comenzar a suponer cómo la gente va, no sé, desde guagua hasta ser ya un adulto mayor. claro. Quizás ¿Cómo piensan ocurre que es al todo eso? revés, Claro, como el caso de... como como Benjamin Button. exactamente. Claro. Entonces, en este caso es parecido. Es como si tú sacaras una foto al cielo y solamente tuvieses la foto en cada instante de tiempo. Ujú, Pero aquí con la simulación tú puedes trazar toda esa evolución, mm. Por eso que es son lo que va mostrando interesantes las ese video. simulaciones y por eso son importantes. Y la última simulación que quiero mostrar es una sobre el interior de una estrella. A ver si nos cuentas un poco de esta simulación. A ver, que ahí está. Claro. Esta es difícil. Esta está más fuera de mi área porque la complejidad acá es un poco mayor. Pero una de las cosas que te dejan hacer las simulaciones, ver cómo evolucionan cosas que aún no entendemos bien, es Ujú, como por ejemplo cómo explotan las estrellas. ¿Ya? ujú, En este caso, este es un tipo de explosión de supernova tipo 1A. ujú. ¿Ya? Que tiene una etapa en la cual se comienzan a quemar muchos elementos Claro. químicos muy rápido. Creo que se llama deflagración, esa cosa. Y lo que te está mostrando es cómo va cambiando, o sea, cómo va ocurriendo eso, cómo va empezando la explosión en Ujú, una nana blanca ujú. desde el interior. Y cómo se va expandiendo esta explosión, que al final va cubriendo la estrella. Exactamente. Y esas son las cosas, como que te deja además poder Entender. adentrarte en territorio que no conoces tan bien. Mm. Y Y entender después la idea es, cuáles son los procesos finalmente. claro, Y y si después la idea y los es, modelos están correctos o no. sí, claro, porque también después la idea es ver ciertas características que sí se pueden observar.
uno busca qué cosa al final de esta explosión sí puede observar, Ujú. qué diferencia este tipo de explosión de otra. Y así tú puedes saber si es que tu modelo tiene algo de realismo o no. Ujú. Y ya nos quedan los últimos minutitos, la conversación se nos ha pasado rápido, así que ya para ir cerrando como el tema, nos quedan aproximadamente 4 minutos antes que Instagram nos corte. Entonces quiero terminar esta conversación como con una reflexión tuya. Ya vimos varias simulaciones, ¿cierto? Que estuvimos analizando Sí. y tú las estuviste explicando de qué estábamos viendo en estas simulaciones que se hacen con los computadores. Y pensando un poco en el nombre de esta conversación se llama El universo en la Matrix. Quizás muchas personas han escuchado o se han preguntado si es que vivimos en una simulación, ¿cierto? Esa es como una pregunta que, o de vez Sí. en cuando salen titulares en el diario que dicen la NASA, algo, la NASA Claro, con la, simulaciones. la NASA demuestra que vivimos una simulación, básicamente. Exactamente, ese Sí. Hasta tipo. Elon Musk creo que lo dijo. Entonces, como para cerrar un poco el tema y juntarlo con el título de esto, quiero que nos hable Ujú. sobre eso, de si estamos en una simulación o no. Claro, está la idea de que, bueno, a medida que ha ido avanzando el tiempo, nuestras simulaciones han ido mejorando, le podemos añadir más detalle. Ujú, Está la pregunta de si es que podemos o no hacer una simulación eh, de un universo o de la raza humana, por ujú, ejemplo. Y la gracia de eso es que lo que piensan algunas personas es que tú no necesitas simular todo el detalle, ujú, solamente necesitas simular que lo que vean las personas se vea real. ujú. ¿Ya? Y ahí está la idea de que tal vez sí es posible hacer Mm, una simulación como del... de humanos. ¿Ya? Ujú, Y aquí entran toda esta idea de por qué harías una simulación de ese tipo. mm, Y hay gente que dice, por ejemplo, para ver la historia de la humanidad ujú, antigua, cómo ha ido ujú, evolucionando. Pero el problema está de que si eso es posible, o sea, si es posible hacer una simulación de nosotros mismos, del pasado, ujú. eh, si eso se puede, podría darse también la posibilidad de que dentro de esa misma simulación, esa gente también quiera hacer lo mismo que hizo uno, Claro. volver a simular la raza humana, Ujú, su pasado. Entonces, al final tienes como una simulación donde dentro de esa, ujú, además van a haber varias personas que ujú. cada una va a crear su propia simulación de la raza humana. Ya. Y dentro de esa, de nuevo se va a repetir. Y ahí lo que ocurre es que al final tienes más realidades simuladas que reales. Ujú. Hay más simulaciones de humanos que humanos reales. Entonces ahí después la pregunta es, ¿qué es más probable? ¿Que sea una simulación o que sea real? Ujú. Igual ese problema tiene que asume que se puede hacer. O sea, Claro. que un sistema con tal nivel de complejidad puede simular otro sistema con igual nivel de complejidad. Y es una suposición súper fuerte Mm. que no se haya demostrado. Nadie ha demostrado que eso sea posible. ¿Ya? Y también hay un argumento que me gusta harto, que es que por lo general uno tiende a simular cosas que se parezcan más a uno, a su realidad. Claro. Entonces está la idea de que si una civilización hizo una simulación, Ujú. ya partan con una simulación en la cual esa gente puede hacer una simulación. ¿Ya? Ya se nos va a Eh, cortar eh, el tiempo. claro, En cualquier momento se nos sí. corta. Pero eso al final, ahí la idea está de que como nosotros aún no lo hemos hecho, lo más Ujú, probable es que o no sea posible o ujú. seamos una simulación barata. Ya, súper. Espero que no nos corte todavía para alcanzar a despedirnos. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Estuvo muy interesante. Espero que las personas también la hayan disfrutado.